Y nosotros seguimos orando. Y cuando oramos al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, oramos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso pedimos el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque no hemos recibido el espíritu de este mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Y queremos orar como conviene, como es del agrado de nuestro Dios. Por eso pedimos la guía de su hermoso Espíritu Santo. Y tenemos esperanza, fe, porque todo el que se acerca a Dios debe hacerlo con fe. Si no, no agradaremos a su alma. Y vamos a comenzar leyendo. Y como ayer vimos, hay títulos, pero estos títulos son puestos por diferentes editoriales, porque la palabra de Dios es todo lo demás. Por eso podemos omitir los títulos que varían mucho. Y acá dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En toda la palabra reconocemos al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, al Dios de los dioses, al Señor de los señores, al soberano de los reyes del mundo, al primero y el último, al principio y el fin, al comienzo y el final. Reconocemos al Alfa y la Omega, al Dios de Israel, al campeón de Israel, al fuerte de Israel, al Santo de Israel como nuestro Dios. Y a Él adoramos, al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Y cuando oramos, a Él oramos. Por ejemplo, recientemente, en las noticias que circulan en las redes, se habla de cómo de Estados Unidos desclasificaron archivos respecto a ovnis, y nosotros descansamos en el Dios de Israel, sabiendo que todo cuanto existe por su voluntad existe, y como somos advertidos, como nosotros somos enseñados, porque somos enseñados por nuestro Dios, que nosotros con temor, con temblor, cuidemos nuestra salvación, y el que crea estar bien firme, cuídese de no caer. Por eso nunca importa el qué dirán. Nosotros conocemos al verdadero, porque el Dios de Israel es el camino, la verdad y la vida. Todo el tiempo se presentan ante nosotros diferentes caminos. Andamos en pos del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y seguimos. Y acá dice: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A un árbol se lo reconoce por los frutos. Y nosotros oramos con fe. Todo el tiempo, como meditamos varias veces, hay muchas cosas que hacer. Cuando no hay 50.000 cosas que hacer, hay 1.000.000 de cosas que hacer y más también. Pero no privilegiamos lo secundario. Andamos en pos de nuestro Dios, incluso cuando nos sentimos débiles, porque el Dios de Israel nos enseña, nos ordena, diga el débil, fuerte soy. Y Él nos enseña, cuando son débiles, entonces son fuertes, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Nosotros somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Y descansamos en nuestro Dios porque Él nos sustenta, Él nos hace descansar. El Dios de Israel mata y Él da vida, hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y Él enriquece, Él abate y enaltece. Por eso la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y nosotros con fe oramos, porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y oramos al Dios de Israel. Con fe, con esperanza, porque con fe debe arar el que ara, con fe debe trillar el que trilla, con fe, con esperanza de recibir del fruto. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, nunca somos neutrales. Y todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Y cuando oramos a nuestro Dios oramos, a Él clamamos. Y acá leemos, pues, miren hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ayer hablábamos, por ejemplo, de Ciro. Hemos visto cómo en la historia del pueblo de Israel, cuando Israel estaba cautivo, el rey de Persia, Ciro, lo que ahora es Irán, él liberó al pueblo de Israel y devolvió todo lo que el rey Nabucodonosor había sacado de Israel, del templo del Dios viviente, copas de oro, todo de oro, plata, que era para adoración al Dios de Israel.
Y hablando de esto que leímos ayer, también este año una autoridad muy importante de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, habló que en la historia de Israel el rey de Persia ha hecho bien al pueblo de Israel. Y como había una sequía muy grande, el primer ministro de Israel dice que Israel es potencia mundial, reciclando agua, porque hasta tienen viñas en el desierto, tienen ellos ofrecieron ayuda al pueblo de Irán, ofrecieron ayuda al pueblo persa y hablaron que así como fueron ayudados en el pasado por Ciro, el rey de Persia, ellos, el pueblo de Israel, quiere ayudar al pueblo de Irán. Y acá vemos un primer ministro de Israel hablando de Ciro, el persa, del rey de Irán. ¿Y por qué? Porque el rey de Irán no solamente libró al pueblo de Israel, sino que le ordenó que edifique templo para el Dios viviente. Y el rey de Persia, el rey Ciro, pidió que oren por él y por su familia. Ahí tenemos un hombre importante reconociendo a Dios y dándole gloria. Ayer también mencionábamos a Trump, el presidente de Estados Unidos, cuando él miró al cielo y él con lo que gesticulaba, con su lenguaje corporal, dio a entender perfectamente que él no va a provocar a Dios y que él se fija bien en lo que hace. Y él promueve la oración, se lo ve en diferentes videos en el que él lee la palabra de Dios, como nosotros leemos, así también. Ahí tenemos otro caso en que de una persona noble, de una persona poderosa. Puedo mencionar otros casos, por ejemplo, Bukele, el presidente de El Salvador. Él habla que el país El Salvador tiene ese nombre por el Señor Jesucristo. El Salvador es un país que es más chiquito que Tucumán. Israel es un país que es más chiquito que Tucumán. En el caso de Bukele, presidente de El Salvador, tenemos a otro hombre importante, poderoso, noble, que da gloria a Dios. Por ejemplo, lo vi también en un video en el que, hablando de la fuerza militar que hay en El Salvador, en el que Bukele se arrodilla y ora. Y también podemos ver a Trump que él pone el nombre de Dios sobre la nación de Estados Unidos. Tenemos ejemplos de hombres poderosos que reconocen a Dios y desde luego que nosotros también, porque no como leemos. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros en nuestro Dios nos gloriamos y en el Dios de Israel alabamos su palabra. Y también leemos, estamos leyendo al azar, porque toda la escritura es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No es palabra de hombre, y Dios nos la puede revelar. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Y esta es una parte de una carta de Pablo judío fariseo, porque el Dios de Israel habló a través de sus hombres de fe. Nosotros agradecemos a Dios que su palabra tiene cumplimiento y Él nos enseña que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y el Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y Él tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, en toda linaje, en toda nación. Y Pablo y los apóstoles y cada hombre de fe, cada titán de la fe, cada héroe de la fe, tal vez nunca se imaginó cuánto bien nos harían a cada uno, cuánto bien nos están haciendo a cada uno y a los que vendrán. Porque uno nunca es neutral, todo lo que uno hace tiene consecuencias. Como esos hombres de fe, nosotros también nos apartamos y andamos en pos del Dios de los dioses. Andamos en pos del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y leemos: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto,
ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creen. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y el Señor Jesús es muy claro. A él no le interesaba el qué dirán. Por eso él no buscaba su propia gloria, sino agradar al Padre. Y todos los hombres de fe son así. Por ejemplo, Pablo decía, si buscara agradar a los hombres, no sería cristiano. Y eso decía Pablo, judío fariseo, que era judío y era cristiano. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en Juan, que cuando él predicaba a la gente llamaba víboras. Y él les recriminaba y les decía, los amonestaba. Y nosotros, como los titanes de la fe, perseveramos en nuestro Dios, porque a nuestro Dios queremos agradar. Por eso no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros también, cuando oramos por cada uno, oramos por los seres amados de cada uno, la casa de cada uno, y también por los que nos consideran sus enemigos. Oramos por cada lugar donde nos desenvolvemos y los que transitan por ellos, y oramos por cada autoridad. ¿Y qué pedimos? La voluntad de nuestro Dios en todos y en todo. La voluntad del que me envió, la del Padre, busca el Señor Jesús y nosotros también. Y acá nosotros somos enseñados. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, oran por el favor de Dios, para que tenga piedad de usted, de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y ustedes lo han profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Han además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Y trajeron lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaron ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de su mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Nosotros no despreciamos a nuestro Dios. Nosotros oramos a nuestro Dios. Por ejemplo, si hay una persona que nunca, jamás toma en cuenta a Dios, pero se acuerda de Dios cuando está en un hospital, tendido en una cama, cuando es incapaz de levantarse, cuando no puede ni bañarse, y estando en esas condiciones, clama a Dios. Y Dios es misericordioso, pero nosotros también queremos ofrecer lo mejor de nosotros, ahora que gozamos de salud, ahora que podemos agradecer nuestro pan de cada día, ahora que Él, por su gracia, nosotros tenemos fe, y la fe aumenta, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Desde luego que le agradecemos poder nosotros ser enseñados por Él, que Él todo lo ve. Hablan acá de que le presentaban ofrendas que habían sido robadas. Hablan acá que si presentaban en aquel momento como ofrenda un animal, no ofrecían el mejor animal, sino uno con defecto, ciego, cojo. Y nosotros nos presentamos ante nuestro Dios con toda la atención, la mente, con el tiempo, el interés, la alegría, el agradecimiento, y agradecemos a Dios que Él a cada uno nos ha suplido lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Agradecemos que tenemos un lugar donde descansar la cabeza, tenemos un pan a la mesa, abrigo, tenemos a cada uno Dios ha bendecido con recursos, también la inteligencia,
también el tiempo, oportunidades, y en su luz vemos la luz. Él nos guía para que sembremos bien y cosechemos bien. Y nosotros manifestamos nuestro amor, porque Dios con su amor cubre multitud de pecados, pero nosotros también manifestamos nuestro amor, el que sentimos, porque lo llamamos Altísimo y lo enaltecemos a Él. Como Él nos enseña, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nosotros deliberadamente andamos en pos de Él. Y nosotros voluntariamente oramos. O ahora 1 o 2 veces por día. Y 3 puede ser. Pero, por ejemplo, el salmista adoraba a Dios 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Y todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros andamos en pos de Dios. Y Él nos enseña. Sacerdotes, oigan esto y estén atentos, casa de Israel y casa del Rey. Escuchen, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpá y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y Dios está muy ofendido, porque así como un hombre recrimina a su mujer cuando le es infiel, o una mujer recrimina al hombre cuando le es infiel, Dios, Él nos habla de infidelidad cuando adoramos a otro en vez de a Él, porque Él es un Dios celoso, y de Él es toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la fuerza, todo el poder, toda la gloria, toda la gracia de Él. Y Él no la comparte con nadie. Por eso habla que Israel, Judá, Efraín han prevaricado contra el verdadero Dios. Y nosotros no andamos en dos caminos, andamos en pos del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y perseveramos en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y también somos enseñados. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar?
que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y el Dios de Israel entiende todo intento de los pensamientos. Él ve todo. Él escucha todo. Él creó los ojos y nos ve. Él creó los oídos y nos escucha. Él discierne todo, escudriña la mente, el corazón, y Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. Nosotros perseveramos. ¿Por qué perseveramos en el verdadero Dios? Yo me salteo estas partes porque son explicaciones de que alguien publicó, pero nosotros, como dice la palabra, no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo del Dios de Israel nos enseña todas las cosas. Nosotros leemos la palabra de Dios, y acá leemos: porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y Él mismo nos enseña. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Nosotros somos pueblo del Dios viviente, que es fuego consumidor. Y a Él alabamos, en Él perseveramos, andamos en pos de Él. Que Él nos disciplina, nos esfuerza y adiestra nuestras manos para la batalla. Porque somos ovejas de su prado, somos soldados de las milicias del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y
Él nos enseña, Él nos revela. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y Él mismo nos esfuerza, Él mismo nos disciplina. Y Él nos enseña, también a través de Nehemías. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y como acá vemos, porque todo esto, la historia del pueblo de Dios,
tiene para nosotros el valor de enseñanza, como dentro de la casa de Dios, un lugar que estaba dispuesto para las ofrendas, para el incienso, para los utensilios, fue destinado a un hombre que no servía a Dios, distinguiendo más a ese hombre que a Dios. Pero también vemos el celo de un servidor de Dios que tiró todo lo que Tobías, el hombre que tenía una cámara dentro del templo de Dios, tiró todo lo fuera. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y esto que hace Tobías, y ustedes lo van a poder ver, cuando Dios es la luz que resplandece en las tinieblas, y van a ver cómo Él empieza a ordenar la vida de cada uno y cómo Él a cada uno guía, y ahí comienzan a haber cambios, porque el Dios de Israel es fiel y Él es el autor de la vida de cada uno. Por eso Él, como en Él hallamos gracia sobre gracia, todo don amoroso. Por eso, como hizo Nehemías, que privilegia al verdadero Dios, nosotros también lo llamamos Altísimo, y a Él enaltecemos. La gloria de Dios llena toda la tierra, y esta oración es para el verdadero Dios. Y desde luego que lo adoramos y oramos a Él con las mejores palabras, con su palabra, porque uno sabe hablar a un hombre, a una mujer, a un par, pero respecto a Dios, Él nos guía. Y acá leemos: oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de dioses, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensíllame un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y acá lo que sucedió es que Dios mandó a un profeta, le dio una orden, y además de hacer lo que Dios le envió, Dios le indica al profeta que al regresar, regrese por otro camino, que no coma y que no beba. Pero el profeta cumplió lo que Dios le ordenó, y cuando se estaba yendo por otro camino, no había comido, no había bebido, hubo alguien que se presentó a ese profeta y le dijo que también era profeta y que tenía una palabra de Dios. Entonces el profeta, que se estaba yendo como Dios le había indicado, volvió con ese hombre que se presenta como profeta, y comió, bebió como el profeta
desobedeció a Dios al volver con ese hombre que se presentó como profeta. Por eso Dios, se cumple la palabra de Dios que le dijo que en caso que no obedezca iba a morir, y murió como el Dios de Israel le habló. Por eso hoy, por ejemplo, vi a un rabino que se llama Joseph Carmon, y él habla acerca de, él dice, en toda casa hay basureros y hay basura, y hay judíos y judíos y judíos y judíos. Por supuesto que hay de todo en todos lados. Y en otras palabras, si viene uno que se llame profeta, o mi hermano o mi hermana, yo y cada uno obedecemos a Dios. Esta es la palabra de Dios, pero también Dios a cada uno habla de una forma única. Y la palabra de Él tiene cumplimiento, y lo que Él habló a cada uno se va a cumplir. Por eso, con fe oramos. Y nosotros, cuando oramos, incluso si hay palabra que Dios nos habló y que olvidamos, Él hace que la recordemos. Y es importante todo lo que hacemos, porque el que pide, recibe. Y Él es el autor de la vida de cada uno, y Él mismo nos esfuerza. Y Él mismo nos adiestra para la batalla. Y por su gracia no somos esforzados más allá de lo que podemos soportar, y al lado de cada tentación Él pone la vía de escape para que podamos resistir y ser obedientes, porque este profeta, cuando incumplió lo que Dios le ordenó, porque se presentó un hombre que se dijo a sí mismo profeta, y murió como el Dios de Israel le advirtió. Por eso es importante ser guiado por Dios. Y acá leemos: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y esto sucedió cuando se enfrentaban los de Israel con los filisteos. Los filisteos mandaron a su mejor ejemplar, al mejor guerrero a sus ojos. Y David, un hombre, un jovencito que era pastor de ovejas, un hombre que cuando le pusieron la armadura no podía caminar porque no estaba acostumbrado a ella, un hombre un jovencito que no tenía espada, pero él conocía a Dios. Él manejaba la honda, manejaba las piedritas que ponía en la honda. Por eso tenía como un bolsito, un zurrón donde tenía piedritas. Y él, cuando escuchó a este filisteo que se llamaba Goliat, e insultaba a Israel, e insultaba a las milicias del Dios de Israel, David, siendo jovencito, sintió celo y dijo
las palabras de él son como leemos. Entonces, desde acá, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y David, muy inteligentemente, sabe que el Dios de Israel, porque conoce a Dios, el Dios de Israel es el que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos, y es el que pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Porque el Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y como David dijo: y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y eso aconteció. ¿Se imaginan si el enemigo envía a su mejor exponente, al más fuerte, al que a sus ojos tiene más capacidades, y es vencido? Todos los demás huyen. El hombre fuerte ha sido vencido. Nosotros descansamos en nuestro Dios. Nosotros somos sustentados por nuestro Dios. Él es nuestra salvación. Él nos da el escudo de su salvación. Él es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Él no hace acepción de personas. En Él confiamos y a Él oramos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y Él nos enseña. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja. Tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, en multitud,
y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Como vemos, Dios le ordena a Gedeón. Gedeón estaba acompañado de un ejército más grande, pero el Dios de Israel le ordena que solamente lo que Dios escoja, esos hombres vayan. Y Dios escoge 300 hombres. Y Gedeón y esos 300 hombres avanzan contra los enemigos, que como leemos aquí, eran multitud, no se los podía contar, eran como las arenas a la orilla del mar. Porque del Dios de Israel es la batalla. El Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Descansamos en nuestro Dios. De Él es toda la gloria. Y nos regocijamos en nuestro Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y acá, como leímos al comienzo, cuando Jesús dice que Moisés habló de él, y acá están las palabras que Dios dio a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Porque la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Y leemos: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Porque Israel presentaba ofrendas quemadas, él presentaba ofrendas de paz, ofrendas de
de arrepentimiento, diferentes tipos de ofrendas. Y el sacerdote las presentaba una y otra vez, porque si el pueblo volvía a pecar, volvían a presentar una ofrenda por sus pecados. Pero lo que hizo el Señor Jesús es presentarse a sí mismo como ofrenda. Él dijo: yo soy la ofrenda. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nosotros sin cesar oramos a Dios, y Él es nuestra salvación, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Él nos revela. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como dice la palabra de Dios, no hay nada más engañoso que el corazón. Pero nosotros no confiamos ni en hombres, ni en mujeres, ni en el corazón. En el verdadero Dios confiamos. Y nosotros en Él perseveramos y descansamos en Él. Él produce el querer como el hacer. Y nosotros a Él clamamos. Porque en su palabra Él nos revela. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Él es nuestra salvación. Y vamos a leer por último entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hace Dios es bueno, agradable, perfecto. Su obra, su voluntad es buena, agradable, perfecta. Por eso, sin cesar, a Él oramos. A Él oramos, no solamente por cada uno, sino por los seres amados de cada uno, por la casa de cada uno, incluso por los que nos consideran sus enemigos. Oramos por cada autoridad, por cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más, a nivel nacional, provincial, a todo nivel.
También oramos por cada candidato que va a ser elegido. Y también oramos porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Y toda autoridad por él es establecida. Oramos por el presidente Milei, que es la autoridad que él ha establecido sobre Argentina. Oramos también por Trump, por Bukele, por Isaac Herzog, por Benjamín Netanyahu, y rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno de ellos, su guía para cada uno de ellos, su guía para cada autoridad. Y también rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada persona que no respeta la autoridad, que no respeta a los que el Dios de Israel estableció como autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que no sigue los lineamientos de los mandatarios que hemos mencionado, y rogamos la voluntad de nuestro Dios también en cada persona que sigue los lineamientos de las autoridades que el Dios de Israel ha establecido como tales. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada proyecto que presenta el gobierno del presidente Milei, en la reforma inmobiliaria, en cada reforma electoral, en cada proyecto que presente el gobierno. Pedimos la voluntad de nuestro Dios porque existimos para hacer su voluntad y no la nuestra. Porque Él es nuestro gozo, nuestra alegría. Él significa el todo del hombre y queremos su deseo cumplido en cada uno. Y santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.